En el capítulo anterior, nuestro protagonista estaba viendo cómo la venenosa había encontrado finalmente a su padre, o por lo menos a un monstruo que podría reemplazar a su padre. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que puede replicarse automáticamente y así cazar con sus clones. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. El tipo le dice a su hija que había crecido demasiado. Ella llorando le dice que pensó que no lo reconocería. Sin embargo, él le pregunta cómo no podría reconocerla, pero aún así, había crecido muchísimo, no bromeaba. Le pregunta cuánto tiempo había pasado, y la chica dice, un poco nerviosa sobre eso. Inmediatamente alguien sale desde detrás de él. Era nuestro protagonista, diciéndole que le informaría de eso. Se presenta como el cazador Kim Jun-yuk, o bueno, nuestro protagonista saluda al cazador. Le dice que había sido capturado por los monstruos hasta ahora. Y así, nuestro protagonista finalmente le cuenta todo lo sucedido. Y finalmente, una vez escuchada toda la historia, el tipo dice que, entonces, un monstruo me atrapó y fuiste tú quien me liberó. El prota asiente ante lo que dijo. Mientras tanto, número uno le está diciendo, o por lo menos así mismo se dice, que era muy bueno mintiendo. Y el cazador aún quiere preguntar si en realidad habían pasado 18 años. Y entonces, ¿qué pasó con Jinyu, su esposa? En ese momento, la venenosa se queda de piedra, no sabiendo qué responder. Sobre eso, comienza a decir ella, mi mamá está... Pero nuestro protagonista le entrega un celular, diciéndole que él mismo podría verlo. Esos eran los artículos relacionados cuando eso sucedió. Y es entonces que el tipo comienza a leer cada uno de los artículos. Desastre para el cazador enviado al pozo de los monstruos. ¿Cuál era la causa? Trágico accidente, 6 héroes, tragedia de familia en duelo, una madre buscando por justicia. Los 2 cazadores que habían sobrevivido decían que se sentían apenados y doloridos por lo ocurrido. Solo 2 sobrevivientes testificaron sobre la horrible situación que tuvieron que enfrentar durante el desastre y mostraron culpa y dolor por tener que dejar a sus amigos. El tipo, mientras estaba leyendo cada uno de sus artículos, no podía creerlo y finalmente llegó al artículo. La esposa de Jung-yuk fue encontrada muerta. La esposa del cazador Kim Jung-yuk, quien perdió a su esposo Kim Jung-yuk, atravesó un horrible incidente. Parece que ella tomó una decisión extrema en su duelo. Papá, le dice la chica. Sin embargo, el tipo no puede reaccionar hasta que finalmente deja el celular entregándoselo, indicándole que ya no tenía que decir más. Le pregunta a nuestro prota si su nombre era Jun Sang-woo. Nuestro prota asiente, y esta vez el rostro del tipo mostraba pura ira. Los bastardos que traicionaron al equipo ese día fueron esos dos. Dime, ¿dónde están esos dos? Nuestro prota le pregunta si acaso los iba a matar. Sí, responde el tipo. ¿Estás seguro de eso? Insiste el protagonista, pero el héroe explica que ni siquiera debería pensar en convencerlo de hacer otra cosa, pues ahora solo pensaba en eso. Sin embargo, antes de que continúe, nuestro prota le dice que no era eso a lo que se refería. Nuestro prota le pregunta si acaso los quería dejar ir tan tranquilamente. Y entonces le muestra que tenía una sugerencia. Y mientras le explica todo eso, la nave finalmente parte de ese lugar. Nuestro prota le insiste diciendo que podría escucharlo y después finalmente decidir si hacer lo que él sugería o no. Y así, cambiamos de escena y ahora nos encontramos en otro lugar. Era una conferencia de prensa. Los del gremio de nuestro prota estaban allí. Era una conferencia de prensa que habían organizado para que nuestro prota, Jin Sang-woo, la diera. Sin embargo, antes había evadido a los reporteros. ¿Por qué quería dar una conferencia de prensa? Un tipo dice que suponía que no podía dejar pasar esa vez. Era cierto, que había derrotado a un monstruo clase S. Sería reconocido oficialmente como un cazador de clase S entonces, así que debería ser importante. Finalmente vemos que ahí aparece nuestro protagonista, saludando a todos, diciendo que era un gusto conocer a los reporteros. Agradecía que todos habían sido reunidos allí y que todas las personas que lo molestaron, incluso en el edificio JM, estaban aquí. Al parecer todavía los miraba con odio. Pero bueno, continuó el prota, como ustedes saben, estuve en el Pozo de los Monstruos recientemente, y como se esperaba, había un monstruo clase S. Preguntan si entonces había atrapado al monstruo clase S, y nuestro prota dice que sí, atrapó al monstruo. Y por supuesto que hubieron algunos obstáculos que les gustaría decir. Él le gustaría decir que había sido él quien atrapó ese monstruo clase S. Los reporteros no entendían qué significaba lo que estaba diciendo el protagonista. Le piden aclaraciones. El cazador Jun Sang-woo sería el primer cazador rango S en convertirse, pero antes de que ella continúe, el protagonista le dice que espere. No, alguien más había aparecido. Eran los otros 2 tipos. Uno de ellos, el ex fortachón, le dice que le gustaría felicitarlo por volver sano y salvo. Cazador Jun Sang-woo. El otro también dice que realmente había vuelto vivo. Era una sorpresa. Todos los reporteros voltean en dirección a los otros 2. Eran los presidentes de la Asociación de Cazadores. Oh, Byung-woo
Y también Shin Hye-sung, del edificio Hye-sung. Era asombroso. Muchas personas habían ido a esa conferencia de prensa. Y es entonces que Oh Jung-gun comienza a hablar diciendo que habían dicho que lo reconocerían como un cazador clase S si tomaba el caso del monstruo de los pozos de monstruos. Pero más importante aún era la prueba. No estaba de acuerdo en que necesitaba pruebas para dar a conocer eso. Si no tenía una prueba, sería difícil confirmar lo que decía. Nuestro prota por dentro piensa que sabía que ellos serían como perros que quieren cagar. Y es entonces que el otro dice que al menos debería tener un video. No le diga que creí, que ellos creerían solamente sus palabras. Debería tener al menos un video para confirmar lo que decía. Oh, cierto, pruebas, dice nuestro prota. Por supuesto, no haría una rueda de prensa sin pruebas. Y entonces de repente se escucha un paso detrás del tipo. Por supuesto que tengo una prueba, le dice colocándose inmediatamente detrás de él. Y luego suelta lo que se estaba esperando. Lo tengo todo, las evidencias que prueban las cosas sucias que hiciste hace 18 años. Los dos tipos de repente se quedan de piedra. Nuestro prota entonces dice, te daré una oportunidad. Admitan sus crímenes ustedes mismos. Díganles a todos sobre el pozo de los monstruos. Digan la verdad sobre lo que sucedió en ese entonces. Si hacen eso, mantendré mi boca cerrada sin mostrar las pruebas. Pero si tratan de hacer cualquier cosa, menos disculparse, la evidencia será revelada al mundo. Terminaste de hablar, dice el tipo fuerte. Inmediatamente comienza a carcajearse de risa. ¿Qué? ¿Qué prueba? ¿Qué hice mal en el pozo de los monstruos? Por lo que deba confesar. Sin embargo, el otro sí estaba sudando, mientras escucha que su compañero decía, decir cosas sin sentido solo porque no tienes pruebas de que atrapaste a un monstruo clase S. ¿Pensaste que me engañarías? Entonces nuestro prota simplemente, haciendo una mueca, dice, ah, qué lástima. Y es entonces que finalmente todos se quedan de piedra. El tipo estaba comenzando a temblar. ¿Qué es? Le preguntaba. Y nuestro prota, muy cachoso, le dice, está bien que hagas un esfuerzo por lucir inocente, pero da lástima. No me importa la industria de los cazadores desde el inicio y como sea, pero si alguien como yo aparece y remueve tu zona débil, ¿piensas acaso que es una mentira? Todos empiezan a voltear en dirección a un solo punto, sorprendidos. Ahí finalmente aparece el padre de la venenosa, continuando a decir, debería comenzar diciendo, mucho tiempo sin vernos. Ninguno de los presentes podía creer lo que estaba viendo en ese instante. Allí estaba la persona que ellos habían creído muerta. Ustedes se han vuelto más viejos, dice el padre de la venenosa. Esto es algo nuevo para mí. Entonces ahora deberíamos revelar la verdad sobre lo que sucedió ese día. Todos de inmediato colocan las cámaras, empezando a encenderlas. Todos apuntaban al padre de la venenosa. Y así es como en televisión nacional el padre de la venenosa comienza a dar sus declaraciones. Hola, soy Kim Jung-hyuk, decía él muy seguro mirando a cámara. Fui atrapado por un monstruo clase S por 18 años y milagrosamente pude volver con ayuda del cazador Jun Sang-woo. Lo que les diré a partir de ahora es la verdad. Shin Hye-sung y Ho Byung-yoon no son héroes. Los demás no podían creer lo que estaban escuchando a través de la televisión. Incluso desde el gremio del prota se sorprendían. Realmente había vuelto. ¿Qué estaba pasando aquí? Apenas habían sido contactados ellos incluso. Y el padre de la venenosa continuaba comentando que entonces habían traidores quienes abandonaron a su equipo cuando más lo necesitaron y vinieron aquí robando todo el honor de sus compañeros, que realmente no era de ellos. Explica cómo su esposa hizo todo lo que pudo para revelar la verdad, pero escuchó que ella no pudo enfrentar la presión de su entorno y finalmente terminó, pero él lo arreglaría a partir de ahora. Mirando directamente dice, yo me aseguraré de que paguen. Todos parecían sorprendidos. La gente comentaba que Kim Jong-yuk había vuelto a la vida. ¿Quién era Kim Jong-yuk? Preguntaban otros. Algunos ya no lo conocían, pero explican cómo no conocían acaso al tipo más fuerte del grupo de trabajo de hace mucho tiempo. Habían escuchado que Jin Hye-sung y Bo Hyung-hoon traicionaron a su equipo y se escaparon. Las cosas que su esposa había dicho al parecer, todas eran verdad. Y de alguna forma estos dos tipos, ellos lo sabían. Era raro que ellos dos volvieran, los dos malditos. Y ahora cambiamos de escena. Nos encontramos en una casa con comida bastante caliente, recién servida. El padre de la venenosa se encuentra un poco incómodo, sin saber cómo reaccionar. Le preguntaba a ella qué era todo eso. La venenosa, que estaba frente a él, explicaba que deberían comer, aunque lo habían traído de un restaurante. El padre, sorprendido, preguntaba si entregaban esas cosas a esa hora. El mundo había mejorado. Y cuando empieza a comer, dice que todo estaba extremadamente delicioso. La venenosa parece estar feliz al ver la reacción de su padre. Y también le pide cómo aprender a usar el teléfono inteligente. De esa forma podría utilizar un número y comunicarse con los demás. Ella le explicaba cómo ahora no le cobrarían por hora por el acceso a Internet. Debería usarlo tanto como quiera.
Y el padre se sorprendía al ver las facilidades del mundo moderno, pues ahora el internet no era tan caro como en ese entonces. Vemos que la chica tenía un listado. El primero de ellos era comer juntos, el segundo era visitar la tumba de mamá, otro era ir a un parque de diversiones y el último era ir a ver una película. Mientras tanto, en la noticia se estaban diciendo que algo increíble había pasado. El cazador Kim Jong-yuk, que se creía muerto, había vuelto con vida después de 18 años. Lo que es aún más sorprendente es que la causa del desastre fue la traición del cazador Oh Byung-hun y Shin Hye-sung. La traición de la cazadora Jong In-yuk había insistido e incluso que había muerto diciendo, resultó ser cierto. El regreso del cazador Kim Jong-hyuk tiene una gran fuerza para la acusación olvidada. Vemos que las cámaras estaban apuntando a los dos ex cazadores, y el comentarista continuaba diciendo que hasta ahora el cazador Shin Hye-sung y Ho Byung-yun no habían dado respuesta. Cambiamos de escena y nos encontramos frente a una bastante gran colección de vinos. El tipo Hye-sung estaba conversando con su súbdito diciendo que cada rama de la construcción Hye-sung deberían darle esos vinos. El tipo enmascarado pregunta ¿qué era eso de ahí? Él explica que era una botella de champán y que no se preocupe. Escuchó que beberlo también tendría un efecto. El tipo no entiende a qué se refiere, pero de repente parece comprenderlo y dice que lo distribuiría de inmediato. Y así, el tipo acaba desapareciendo, dejando solamente la mancha de su sombra. Mientras tanto, un chico aparece diciendo, «¡Padre! ¡No, presidente! Hay reporteros por todos lados. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y a dónde se fue la mesa?» El tipo entonces simplemente dice que para plantar una semilla se debe regar el lugar primero. Y le dice a su hijo, Jin-wook, que le diga a todos los miembros de Hye-sung eso. Deberían preparar todos una fiesta de despedida. Él se entregaría. Mientras tanto cambiamos de tema y de escena y nos encontramos con el tipo asesor de nuestro prota. ¿Qué diablos estaba pasando? Él todavía no podía entenderlo. Y le decía a nuestro prota que no solo había traído de vuelta al cazador Kim Jin-yuk, apostaba que incluso lanzó una bomba en conferencia de prensa. El prota simplemente le dice que debió estar bastante sorprendido por ello. Por supuesto, explica el tipo. El cazador Kim Jong-hyuk ya era una leyenda cuando él era estudiante. Es más, que la señorita Huyeon sea en realidad su hija era sorprendente. Realmente, puede entender por qué ella insistió en ir a un pozo de monstruos con él. Y luego le pregunta qué estaba planeando hacer ahora. Nuestro prota tranquilamente le explica que, bueno, lo más importante era la opinión del cazador, Kim Jong-hyuk. Sin embargo, antes de que continúe diciendo algo, número uno le dice que deje de perder el tiempo. ¿Número uno? Pregunta entonces el otro, pero el prota explica que en realidad no es específicamente el número uno. Era la cabeza de los 7 pecados capitales hablando. De inmediato número uno le dice, ¿cuánto tiempo iba a dejar sus fragmentos tirados así? Si iba a vengarse debería hacerlo rápido. Nuestro prota se defiende diciendo que había un orden en las cosas. Y si iban y mataban a esos dos, simplemente serían tildados de asesinos. ¿Qué importa eso? Le decía número uno. Esa persona no tiene mucho tiempo. ¿De qué hablas? Le pregunta el otro tipo. ¿Quién no tiene mucho tiempo restante? Entonces número uno voltea al otro tipo y le pregunta, ¿qué? ¿Todavía no le has dicho? Ya que lo que le hice a ese monstruo no es permanente. Pronto colapsará y desaparecerá. Después de todo mis habilidades, no duran para siempre. Y entonces en una escena cambiamos y vemos un crack en la cara del tipo, del héroe y padre de la venenosa. ¿Es eso cierto? Pregunta el otro tipo. Y al parecer se refieren a la fiesta de despedida del presidente. Cambiamos de escena y nos encontramos en un gran salón. Todos estaban conversando, viendo cómo de repente había reunido a todos así. Algunos dicen que escuchó que se iban a entregar. ¿Significaba que eso era todo acaso? Era una locura, dice la otra chica. Su gremio estaba arruinado. ¿Quién era el sucesor entonces? ¿El líder del equipo Shin Young-wook tomaría el control? Sus habilidades ni siquiera eran tan buenas. ¿No sería el cazador Shin Hye-yeon la mejor opción? Pero de repente alguien habla a través de los parlantes. Miembros del gremio Hee-sung debieron haber escuchado las noticias, ¿cierto? Así fue como resultó. No somos un gremio virtuoso. Hemos hecho una cantidad de trabajos sucios también. Pero les puedo asegurar una cosa. Pensar en que él cuidaría incluso de una pequeña rama como la nuestra. El tipo explica, todo se hizo para que Hye-sung fuera el mejor. Y aunque me estoy retirando así por mi avaricia, Hye-sung se enfrentará a un gran cambio ahora. Todos están presentes escuchando las palabras del director del gremio. Lo siento, continuaba diciendo él, por seguir un líder incompetente durante todo este tiempo. ¡Brindemos! Y todos levantan sus copas. ¡Salud! Dicen todos comenzando a brindar. Copas chocan de un lugar a otro y todos finalmente comienzan a tomar. La chica también. La pelibrada está a punto de tomar, pero una mano la detiene de repente, golpeando su muñeca hacia abajo. Ella pregunta ¿por qué hacía eso? ¿Por qué le impedía brindar? Sin embargo, el enmascarado le explica por nada del mundo te lo tomes. Ella aún no entendía lo que sucedía. Sin embargo, todos los demás ya lo habían tomado.
y se estaban preguntando qué pasaría con el gremio Jesús ahora. El champán al parecer estaba muy bueno, pero detrás de ello, los primeros que habían tomado el licor de repente comenzaron a transformarse, y los demás, todos comenzaron a soltar sus copas y empezaban a transformarse uno tras otro. Todos empezaban a convertirse en monstruos, y finalmente todo el edificio explotó, lanzando concreto y escombros en todas direcciones y haciendo aparecer tentáculos de monstruos. ¿Son terroristas?, preguntaba un hombre abajo. Cuartel general, hay una explosión en el salón de banquetes. Sin embargo, después de decir eso, los monstruos ya estaban apareciendo por las escaleras, y luego comenzó la masacre. Mientras tanto, el líder de Jesús, que continuaba con el micrófono allí, dijo: por favor, haz lo mejor que puedas por mí una última vez. La paz ha durado mucho tiempo. Y así él se inyectó finalmente directo en el cuello la solución, diciendo que no todo el mundo era consciente de su importancia el día de hoy. Ahora todos se han convertido en despertadores. Parece que habían olvidado la importancia de cazadores fuertes. Era el momento de refrescar la memoria de todos. Y así se había finalmente convertido, asimilando el suelo, en la versión que esperaba producto del fármaco. Corea regresará al tiempo en del cataquismo. Y con esas palabras, todos comienzan a correr. La gente no sabía qué estaba pasando. La ciudad estaba empezando a llenarse de monstruos. Una chica estaba segura de que no habían cotas de casa por allí ni portales. ¿Por qué habían tantos monstruos? ¿De dónde diablos salían tal cantidad de monstruos? Las alarmas empezaron a sonar y nuestro protagonista finalmente se da cuenta. El sonido de la alarma. Algo grave estaba pasando. Su agente le informa que la sirena estaba encendida y dan la orden de evacuar rápidamente a los refugiados por los subterráneos. Nuestro protagonista lo entiende. Era Shin Hye-sung. Ese bastardo estaba más loco de lo que él había esperado. Cuando miramos al cielo, varias bestias voladoras se encuentran también merodeando por la ciudad. Todo estaba completamente infestado. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, háganlo a partir del capítulo 107. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.